Ave María Purísima, sin pecado concebida. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de el Domingo de la Palabra de Dios. El día de hoy meditaremos el documento oficial con el que se instituye este Domingo de la Palabra de Dios. Es una carta apostólica en forma de motu propio llamada Aperiut Illis, que viene del pasaje Lucas 24:45, específicamente de las palabras: les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. En este documento el Papa explica el por qué instituyó esta fiesta. Dice: abrir el entendimiento es uno de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado antes de su ascensión. En este capítulo nos narra cómo Jesús se le hace presente a sus discípulos. En este pasaje se les hace presente, parte con ellos el pan y también les explica las Escrituras. Dice: se les aparece a sus dos discípulos mientras están reunidos, parte el pan con ellos y abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido del misterio pascual, que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados, y promete el Espíritu Santo, que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salvación. En este primer punto el Papa nos explica el porqué del nombre de este documento. La relación entre el resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Es decir, es gracias a Dios que nos da el entendimiento para una profunda comprensión de la Sagrada Escritura. Lo contrario, dice: sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de la Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. Y esta es una cita de San Jerónimo que dice: la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Es decir, si nosotros queremos profundizar en el conocimiento de Cristo, debemos de profundizar en las Escrituras. O es decir, si alguien dice conocer a Cristo y desconoce las Escrituras, en realidad no conoce a Cristo. Dice el Papa que pedía un domingo completamente dedicado a la palabra de Dios para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Dice que él dedica concretamente un domingo del año litúrgico a la palabra de Dios, que esto nos permite sobre todo hacer que la Iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. Recordemos esta misión que tenemos por el bautismo de ser profetas, de anunciar la palabra de Dios. En este sentido me viene a la memoria las enseñanzas de San Efrén. Dice: ¿quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrar su reflexión. Por esto, con esta carta, tengo la intención de responder a las numerosas peticiones que me han llegado del pueblo de Dios, para que toda la Iglesia pueda celebrar con un mismo propósito el Domingo de la Palabra de Dios. Dice también que en las iglesias locales hay una gran cantidad de iniciativas para hacer cada vez más accesible la Sagrada Escritura a los creyentes, para que se sientan agradecidos por un don tan grande
con el compromiso de vivir cada día y la responsabilidad de testimoniarlo con coherencia. Cosas que nos invita el Papa, en primer lugar, a profundizar la palabra de Dios, pero también nos invita a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Nos invita también a tener un compromiso para vivirlo cada día, con responsabilidad y siendo un testimonio de coherencia. También nos habla acerca del Concilio Vaticano II. Dice que en este concilio se da un gran impulso al redescubrimiento de la palabra de Dios. De ahí viene la constitución dogmática Dei Verbum, que habla acerca específicamente de la palabra de Dios. Dice que estas páginas merecen ser meditadas y vividas. Emerge claramente la naturaleza de la Sagrada Escritura. Y nos habla acerca de los capítulos de este documento. Habla de su inspiración divina. Habla también de la importancia en la vida de la Iglesia. Dice, para aumentar esa enseñanza, Benedicto XVI convocó en el año 2008 a una asamblea del Sínodo de los Obispos sobre el tema La Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Y después de esto se publicó la exhortación apostólica Verbum Domini, que constituye una enseñanza fundamental para nuestras comunidades. En este documento, en particular, se profundiza el carácter performativo de la palabra de Dios, especialmente cuando su carácter específicamente sacramental emerge en la acción litúrgica. Por tanto, es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la palabra viva que el Señor nunca se cansa de dirigir a su esposa, la Iglesia, para que pueda crecer en el amor y en el testimonio de fe. Básicamente este documento nos habla del por qué el Papa Francisco tuvo a bien poner esta fiesta, esta festividad del domingo en la palabra de Dios, y también nos invita a profundizar, nos invita también a poner en práctica la palabra de Dios, a comprometernos, y también por último en este segundo punto nos invita a estudiar tanto la constitución dogmática Dei Verbum como también la exhortación apostólica Verbum Domini. El día de mañana continuaremos con este análisis. Me despido por el día de hoy. Agradezco la atención. Paz y bien para todos. Gracias.